habiendo muertos, infectados. Pero estoy totalmente convencido que eso tiene mucho que ver con nuestra responsabilidad y nuestra seriedad para cuidarnos nosotros, cuidar a nuestras familias. Y hablando de esto, en estos días escuchaba a alguien predicando y me llamaba la atención cómo algunos pastores en medio de esta pandemia están predicando muerte, están predicando dolor. Estoy hablando de algunos, no todo el mundo obviamente, pero algunas personas están predicando dolor, están predicando... Yo no puedo predicar del coronavirus. Déjenme decirle que nosotros aquí vinimos a predicar de Cristo Jesús. Y en medio de cualquier circunstancia, en medio de lo que esté pasando el mundo, yo seguiré predicando de Cristo todos los días de mi vida. Amén. Por eso no nos vamos a dejar gobernar por elementos distractores, sino que vamos a seguir adelante con lo que Dios nos ha dado. Y veníamos hablando desde hace algunas semanas y entendiendo, estoy completamente seguro, de parte de todos, la realidad de que Dios de una manera sabia metió lo eterno en el tiempo. ¿Cuántos han entendido eso? ¿Cuántos realmente están entendiendo eso? Que la venida de Cristo realmente fue la introducción, diga conmigo, introducción de lo eterno en nuestro contexto cronológico. Eso fue la venida de Cristo, la introducción de lo eterno, de la vida de Dios. Eso quiere decir que ahora el tiempo contiene una expresión de lo eterno. El tiempo, es decir, el contexto en el que usted vive, el contexto en el que usted se mueve. El problema es que el mundo eso no lo ve, pero nosotros estamos aquí precisamente para ser formados y estructurados en el espíritu de nuestra mente y que nuestros ojos espirituales sean abiertos para poder ver esa dimensión y entender que ahora el tiempo, nuestro contexto cronológico en el que nosotros nos movemos, en el que nosotros vivimos, contiene una expresión de lo eterno. Pero déjeme decirle que esa expresión que nos fue dada a nosotros, esa expresión de lo eterno que nos fue dada a nosotros, vino con todas sus particularidades. Esa expresión de lo eterno vino con todos sus beneficios. Esa expresión de lo eterno vino con todas sus bondades. Es decir, Dios le dio al hombre, en su Hijo Jesucristo, todo, absolutamente todo lo necesario para el cumplimiento de su propósito. Y eso de alguna manera nosotros no somos ajenos a eso. Por eso es que nosotros tenemos que entender que esto tiene que ver conmigo. Muchas veces escuchamos la palabra y parece que fuera para otros, que fuera para los pastores, para las autoridades eclesiásticas. No, esto tiene que ver con todos y cada uno de nosotros, iglesia. Por eso es que para la recuperación del hombre, Dios envió a su Hijo Jesucristo. Es decir, Dios envía al postrer Adán haciéndolo uno con nosotros. Escuche bien esto. Para la recuperación del hombre que había sido perdido, el hombre que había caído, el hombre que había sido muerto por la transgresión en el jardín del Edén, Dios envía a su Hijo Jesucristo, al postrer Adán, haciéndolo uno con nosotros para restablecer la comunión. Para restablecer la comunión que se había tenido con el Padre en el inicio. Entendamos nosotros que el primer Adán fue puesto en un inicio, en el origen, para la edificación de la familia de Dios. El primer Adán fue puesto para eso, para edificar la familia de Dios. Es decir, para multiplicarse según la imagen y semejanza de Dios y para reproducirse según la naturaleza que él había recibido. El primer Adán, cuando fue creado, recibió una naturaleza y el objetivo era que él se reprodujera según esa naturaleza. Porque Dios siempre quiso una familia aquí en la tierra que llevara su nombre. Porque Dios siempre quiso una familia aquí en la tierra que lo representara, iglesia.
Por lo tanto, iglesia, el mandato inicial que el primer Adán había recibido, ahora es el mandato de la iglesia. El mandato que el primer Adán en un inicio, en el origen, había recibido, ahora es su mandato. El mandato, el objetivo, el propósito que el primer Adán había recibido, ahora es el propósito que usted tiene, que tiene un pueblo que ha sido reconciliado con Dios por medio de Cristo. Y esto es muy importante entenderlo porque esto nos ubica a nosotros en el contexto de que fue el diseño original de Dios. ¿Y cuál es ese mandato? Ser edificadores de una naturaleza. Escuche bien, ser edificadores de una naturaleza, porque nosotros recibimos la naturaleza de Dios cuando fuimos engendrados en Él. Por medio de la muerte, sepultura, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la palabra que recibimos. Nosotros recibimos esa naturaleza cuando fuimos engendrados en Él. Por eso, iglesia, es que el tema de la reconciliación está directamente ligado a cada uno de nosotros. El tema de la reconciliación está directamente ligado con la iglesia. Está directamente ligado con la vida cotidiana normal de cada uno de nosotros, iglesia. Quiere decir eso que la iglesia es el instrumento perfecto. Escúcheme bien. Es el instrumento que recibe de Dios la bendición de la reconciliación. Se lo voy a repetir. La iglesia, cuando hablo de la iglesia estoy hablando de usted. Amén. Esto es muy importante que lo entendamos. La iglesia es el instrumento que recibe de parte de Dios la bendición de la reconciliación. La pregunta es ¿para qué? Respuesta: para reconciliar. Si la iglesia, cuando la iglesia entiende que recibió la bendición de la reconciliación, tiene que entender que es para reconciliar. Es decir, nosotros recibimos para dar. ¿Alguien está entendiendo esto? Nosotros hemos sido bendecidos para bendecir. Si nosotros hemos sido reconciliados es para reconciliar, porque la Biblia dice que así como recibimos de gracia damos. Por eso el apóstol Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio ¿el qué? Ministerio. ¿Y qué es un ministerio? No crea usted que cuando la Biblia dice que nos dio el ministerio, nos dio un tiquete para Ibiza o unas vacaciones para Mallorca. No, nos dio el ministerio, es decir, nos dio una asignación, un trabajo, un empleo. Nos entregó una asignación. ¿Y qué dice ahí de la qué? O sea que hay un encargo para mi vida y muchas veces nosotros nos preguntamos: uy, Señor, ¿qué será lo que tú tienes para mí? ¿Aló? Mire, esta es la dinámica normal del cristiano. El cristiano se debate en una cantidad de interrogantes que de alguna forma están fundamentados en la ignorancia. Porque cuando yo no conozco la palabra, entonces yo me mantengo preguntando un montón de cosas que jamás tendrán respuesta de la manera como usted las está buscando. Yo no puedo estar preguntándome: ¿y Dios qué tiene para mí? Tantos años que yo en la iglesia y yo todavía no sé cuál es mi propósito. ¡Wow! Entonces no estamos leyendo con entendimiento ni estamos escuchando la palabra con entendimiento. La Biblia dice clarito: y todo esto proviene de Dios. Ya está, empecemos por ahí. El tema no es del pastor, el tema no es del apóstol, el tema no es de la denominación, el tema no es del concilio. Esto proviene de Dios. ¿Aló? Lo decíamos hace 8 días. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio, es decir, nos dio una asignación. Y esa asignación es la de la reconciliación. Por lo tanto, si usted todavía se está preguntando: Dios, ¿para qué lo tiene aquí? Diga: para reconciliar. Porque lo dice la palabra. Así que empiece a pensar en una cantidad de cosas. Empiece a pensar en su entorno. Empiece a pensar en su vida. Empiece a pensar en su trabajo. Empiece a pensar en su cuerpo. Empiece a pensar en la gente que lo rodea. Porque Dios lo tiene a usted para reconciliar. Que Dios estaba en Cristo, versículo 19. Reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Escúcheme, Dios le entregó a usted lo que le entregó, sin mirar lo que usted mira de usted. Oh, aleluya. Ahí dice que le entregó la reconciliación sin tener en cuenta sus pecados.
No, pastor, lo que pasa es que yo... No, momentico, tranquilo. Olvídese de eso. Porque el Señor está diciendo a usted que le entregó. Le encargó la reconciliación sin tener en cuenta la joyita que usted ha sido. No. Eso no lo ve sino su mujer, que le da la paliza todos los días. O el marido. O el marido. O la mamá. Pero Dios no. Dios no. Yo hubiera brincado, yo hubiera saltado, yo hubiera dicho gloria a Dios. Oh Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús, reciba la palabra con sabiduría, con alegría, con gozo del Eterno, iglesia. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra. Por lo tanto, el Señor te dio el ministerio, pero no te lo dio solo, te lo dio con la palabra. Nos encargó a nosotros, diga, me encargó a mí. Tóquese, diga, me encargó a mí. Yo tengo que ver con esto. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, es decir, Dios trajo la reconciliación por medio de la obra redentora de Cristo, por medio de la obra redentora de su Hijo. Y eso nos enseña a nosotros que única y exclusivamente su muerte y su resurrección hace posible que nosotros seamos nuevas personas. Solamente, única y exclusivamente el conocimiento y la fe en ese proceso divino de su muerte y su resurrección hace posible que nosotros seamos una nueva creación, que nosotros seamos una nueva criatura. Por eso el versículo anterior, que es el versículo 17 de ese mismo texto, dice: de modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura. wow, está en Cristo, diga, está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, solo es nueva criatura quien está en Cristo, es decir, quien ha sido reconciliado. Yo no puedo estar en Cristo si no he sido reconciliado. Y no puedo ser nueva criatura si no estoy en Cristo. Por esto es importante entender, iglesia, que solo es nueva criatura quien está en Cristo. Sin Cristo no hay reconciliación. Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo. Sin Cristo no hay reconciliación. Por eso, por la muerte preciosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, el poder de la gracia, escúcheme, el poder de la gracia anuló la distancia que el pecado había levantado entre Dios y el hombre. Cortó la distancia, quitó esa distancia. Eso es santidad, es acercarse a Dios. Es acercarse a Dios. ¿Cómo? Reconciliando absolutamente todas las cosas por medio de la cabeza y entregándole la asignación al cuerpo. Escúcheme, reconcilia todo por medio de la cabeza a Cristo para entregarle una asignación al cuerpo, la iglesia. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que Dios estaba en Cristo. Diga conmigo, Dios estaba en Cristo. ¿Haciendo qué? Depositando lo eterno en el tiempo. Dios estaba en Cristo, depositando el contexto, la dimensión celestial en la tierra. Es decir, restaurando la comunión con el hombre, con un propósito maravilloso. Y ahí es donde el Señor, a la nueva creación, a la nueva criatura, es decir, a aquel que ha sido reconciliado, le encarga dos cosas importantes. ¿Cuáles? El ministerio de la reconciliación y la palabra de la reconciliación. Ahí ¿estamos entendiendo esto? Ahí es donde le entrega dos cosas maravillosas y básicas para nuestro contexto de vida cotidiano. El ministerio de la reconciliación y la palabra de la reconciliación. Por eso cuando hablamos de ministerio, iglesia, tenemos que entender que hablar de ministerio es hablar de un contexto de responsabilidad. Ya es un contexto de responsabilidad, donde nosotros somos responsables ante Dios. Escúcheme bien. Y le estoy predicando a usted que me está viendo. Nosotros somos responsables ante Dios de la reconciliación de nuestro entorno. Ay, Dios mío. Porque eso es lo que el Señor nos está entregando en Cristo Jesús. Nosotros somos responsables ante Dios de la reconciliación de nuestro entorno, donde, escúcheme bien, Dios a la nueva criatura, la que ha sido reconciliada, la dota de la plenitud de Cristo, la dota de todo lo heredado en Cristo y le encarga reconciliar al mundo con su obra. Y cuando digo reconciliar al mundo con su obra, le estoy diciendo reconciliar a los hijos, reconciliar la pareja, reconciliar la familia, reconciliar los hermanos, reconciliar los amigos, reconciliar los enemigos, reconciliar los compañeros, reconciliar todo aquello que a ti te rodea, y esa es tu asignación. ¿Por medio de qué? Por medio del mensaje, por medio del consejo, por medio del amor. Iglesia,
testimonio y la enseñanza, que es la impartición del Evangelio del Reino. Fíjese usted nosotros la responsabilidad que tenemos. Pero también nos encargó la palabra de la reconciliación. No solamente el ministerio, nos encarga también la palabra de la reconciliación. Por lo tanto, dar a conocer la palabra es un encargo de todos. No solamente del que se para aquí cada 8 días, o del que predica por internet cada 8 días. No, escúcheme. Dar a conocer la palabra es un encargo. Dice que nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por lo tanto, yo no puedo ejercer la obra completa. Yo no puedo ejercer la obra como hermano, como padre, como empresario, como marido. Yo no puedo ejercer la obra completa. Es decir, yo no puedo entregar el mensaje, no puedo entregar el consejo, no puedo entregar el amor, no puedo ser buen administrador ni buen gobernador. Es decir, yo no puedo ejecutar el ministerio sin la palabra de la reconciliación. Porque es la palabra la que da vida. Porque es la palabra la que nos conecta con Dios. Porque es la palabra la que nos vuelve, otra vez nos vuelve a conectar con el Espíritu de Dios, iglesia. Y es lo que Dios se había propuesto desde antes de la fundación del mundo. Pero sin la palabra de la reconciliación, es decir, sin el conocimiento del Espíritu de Dios, absolutamente nada de lo que yo he dicho hasta ahora tiene sentido. Absolutamente nada de lo que venimos estudiando tiene sentido. Sin la palabra de la reconciliación, sin el conocimiento del Espíritu, estas cosas realmente no tienen sentido. Por eso es que nosotros tenemos que trascender a la iluminación de lo revelado para entender lo que Dios se propuso en sí mismo. Si no es por la iluminación de lo revelado, no vamos a poder entender el corazón de Dios, la mente del Espíritu. Es decir, sin la obra de la reconciliación, nosotros no vamos a poder entender la Escritura. Escuchen bien. Sin el conocimiento, sin la aceptación, sin el entendimiento, sin la afirmación de la obra de la reconciliación en nosotros, no vamos a poder conocer la Escritura, no la vamos a poder entender. Por eso cuando nosotros leemos la Biblia sin conocimiento, la mayoría de las cosas no se entienden, no tienen sentido para el hombre. Y es donde el hombre se pregunta, si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué lo creó? ¿Y cuántos han oído esas cosas? Y después de que el hombre pecó, ¿Dios por qué no lo eliminó? Para empezar de nuevo con otro. ¿Cuántos se han preguntado eso? Es donde el hombre se pregunta, vamos, y si el sacrificio de amor fue tan grande, ¿por qué todavía el ser humano sigue sin creer? ¡Wow! Interesante. El problema es que cuando nosotros miramos todo esto a partir de la historia, cuando nosotros miramos todo esto a partir del Cronos, cuando miramos todo esto desde nuestro entendimiento intelectual, estas cosas y estas preguntas no tienen sentido. No tienen ningún sentido, iglesia. Por eso tenemos que aprender a mirarlo desde la óptica del Espíritu, desde la óptica de lo eterno, para entender en nuestro espíritu que antes de que hubiera un cordero en la tierra, había un cordero en el cielo. Aleluya. Para poder entender de que antes de que hubiera un cordero en el Cronos, había un cordero en lo eterno. Por eso es que Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 dice: el cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13, 8. El cordero fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, todo lo que sucede en el tiempo, ya Dios lo había concebido en lo eterno. Todo lo que sucede en este contexto cronológico, ya Dios lo había concebido en la eternidad. El tema es que quien no quiere entender estas verdades, el tema es que quien se resiste a esta palabra y sigue anclado en las verdades antiguas, en las verdades bíblicas y trascender a las verdades presentes, va a seguir entendiendo e interpretando la Escritura desde lo cronológico, desde lo organizacional, es decir, desde el orden histórico. ¿Y cuál es el orden histórico? Primero, Génesis, la creación de todas las cosas. Segundo, Jesús, muerte, sepultura y resurrección. Y después, salvación o condenación, cielo o infierno. ¿Por qué? Eso es lo que nos ha enseñado desde la tradición. Eso es lo que nos ha enseñado la religión, basados en tradiciones y enseñanzas académicas y teológicas, en enseñanzas religiosas. Pero cuando nosotros entendemos el pensamiento de Pablo,
Cuando nosotros a través de esta escritura, de estas enseñanzas, trascendemos al pensamiento de Pablo, iglesia, descubrimos que Pablo tenía un concepto completamente diferente a esto, que tenía una perspectiva eterna, que tenía una perspectiva del espíritu, diferente a la perspectiva religiosa de los judaizantes, diferente a la perspectiva religiosa de los fariseos, iglesia. Pablo entendía que absolutamente todo comenzó antes de que cualquier cosa, cualquier persona hubiera sido puesta en este planeta. Y cuando le digo todo es todo, no más piense usted en el recorrido de su vida. Le estoy diciendo, absolutamente todo comenzó antes de que cualquier cosa y cualquier persona fueran puestas aquí. En otras palabras, todo en Dios comenzó antes de la fundación del mundo. Es más, le voy a decir una cosa. En otras palabras, todo en Dios terminó antes de la fundación del mundo. ¿Aló, iglesia? Pero para que hubiera, escuche bien, para que hubiera una manifestación de eso, que comenzó antes de la fundación del mundo, iglesia, el tiempo tenía que aparecer. Cuando yo le digo esto, le estoy hablando de todo, pero para que ese todo fuera manifestado, el tiempo tenía que aparecer. Y ahí es donde aparece Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo entiendo de esta manera: en el tiempo creó Dios los cielos y la tierra. Por lo tanto, el espacio y el tiempo, el espacio y la materia no existen sin el tiempo. Oiga lo que le estoy diciendo. El espacio y la materia no existen sin el tiempo. Y en ese contexto, Dios diseña su máxima creación a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para poder revelarse a sí mismo. Y a esa máxima creación le crea condiciones perfectas, un ambiente perfecto, un escenario perfecto, y le encargó y le dijo cosas, y le encargó y le entregó asignaciones, y le habló de propósito. Todos saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Lo interesante del asunto es que todo lo que Dios le dijo a esa creación, es decir, todo lo que Dios le encargó y le dijo al hombre, se lo dijo en ese contexto edénico. Se lo dijo en el Edén, es decir, antes de que el hombre pecara. ¿Entienden eso? Que aquí está el centro de la palabra de Dios. Todo lo que Dios le dijo al hombre, lo que Dios le encargó al hombre, se lo dijo antes de que el hombre pecara, para que pudiera cumplir con la razón de su propósito. La razón de su propósito era ser portador de su imagen y semejanza y gobernar en la tierra como Dios gobierna en el cielo. Gobernar en el tiempo como Dios gobierna en lo eterno. Por lo tanto, si usted me entendió esto, escuche bien, iglesia, nada, diga conmigo, nada de lo que pase en lo eterno, escuche bien, nada de lo que pase en lo eterno va a ser conocido aquí sin la presencia de Cristo. Y escúcheme esto, y nada de lo que pase en el tiempo cancela lo que Dios ya determinó en la eternidad. ¿Alguien entendió eso, iglesia? Por eso es que hay cosas que nosotros vivimos que no van a ser canceladas. Hay cosas que nosotros vivimos que no van a ser canceladas, iglesia. A usted en el tiempo lo pueden humillar. A usted en el tiempo lo pueden atacar, lo pueden rechazar, lo pueden traicionar, lo pueden separar, lo pueden señalar. Pero Dios ya puso en lo eterno quién te va a bendecir, quién te va a amar, quién te va a levantar, quién te va a ayudar, quién te va a proteger, quién te va a sostener. Oh, iglesia, cuando entendemos esto en el Espíritu, es decir, cuando nosotros entendemos quiénes somos en Cristo, iglesia, sabrás que lo que Dios dijo de ti y lo que Dios dijo para ti, no lo dijo a través de otros, lo dijo para sí mismo, desde antes de la fundación del mundo. Escúcheme bien lo que Dios dijo de ti. Lo que Dios dijo para ti, no lo dijo a través de nadie, se lo dijo a su
propio corazón, se lo dijo a su espíritu desde antes de la fundación del mundo, iglesia. Por eso, iglesia, todo lo que Dios ha declarado para nuestras vidas, todo lo que Dios ha declarado para ti, desde antes de que el mundo fuera, desde antes de que la tierra fuera, desde antes de que esta congregación fuera, desde antes de que tu familia fuera, absolutamente nada del tiempo lo puede cancelar, porque Dios lo dijo antes de que tú pecaras, antes de tu error, antes de tu fallo. Oh, iglesia, Dios lo que le encargó al hombre, se lo encargó antes del pecado. Y lo que Dios dijo para ti, lo que Dios propuso para ti, lo que Dios determinó para ti fue antes de que tú te equivocaras, antes de que tú pecaras, antes de que tú cayeras en ese error, iglesia. Dios lo dijo antes de que tú hubieras llegado a este planeta. ¿Aló, iglesia? Por eso nada, diga conmigo, nada cancela mis bendiciones, nada cancela mi prosperidad, nada cancela que yo avance, nada cancela que yo gane, que yo prospere, iglesia, en el nombre de Jesús. Nada cancela la herencia que ya recibí en su Hijo Jesucristo. Nada cancela la promesa que se ha hecho real en Cristo Jesús. Nada. ¿Por qué? Porque Dios lo determinó antes De la fundación del mundo. de que tú Así estuvieras estuvieras. aquí. Wow. Pastor, eso suena muy bonito, pero es que yo soy un pecador. Eso suena muy bonito, pastor, pero es que yo he cometido unos errores que usted no se imagina. Escúchame, sí, entiendo, ok. Eso retrasa el propósito, pero no lo cancela. Aleluya. No importa lo que sea. Por eso te voy a decir una cosa, frente en alto. Amén. Diga, yo soy un hijo de Dios. Amén. Yo soy una hija de Dios. Yo he recibido herencia en Cristo. Yo he recibido herencia Y me han pasado muchas cosas. Pero lo que Dios estableció para mí es victoria en Cristo Jesús. No, pueden decir lo que sea. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, iglesia. Eso que usted ha hecho, esas equivocaciones suyas retrasarán, claro, el propósito, pero no lo cancelan. Porque lo que Dios declaró en Cristo, iglesia, es una realidad eterna que se tiene que manifestar en el tiempo. Punto. Iglesia. Por encima de las circunstancias, por encima de los problemas, por encima de tus errores y por encima de todo tu pasado. Todo tu pasado, iglesia. ¿Por qué? Porque Dios te escogió, dice la Biblia, desde el vientre de tu madre. Por eso, escúchame bien, te estoy diciendo que Dios te escogió desde el vientre de tu madre. Y cuando eso pasó, tú no tenías títulos, no tenías experiencia, no tenías recorrido, no tenías dinero, no tenías ministerio, pero tenías el llamado de Dios. Aleluya. Aleluya. Pero Dios ya te había escogido. Aunque a la luz del tiempo no tuvieras nada, en lo eterno lo tenías todo. Y eso es más que suficiente para que ningún diablo, ninguna enfermedad, ningún divorcio, ninguna quiebra, ninguna pobreza, ninguna soledad puedan cambiar el propósito que Dios estableció para tu vida. Nada lo puede cambiar, nada lo puede cambiar cuando yo en fe lo entiendo y lo desarrollo. ¿Por qué? Porque Dios llama a quien quiere y cuando quiere, sin consultarle, le guste o no le guste, porque todo eso proviene de Dios. Porque todo eso proviene de Dios. Por eso es que nosotros no podemos despreciar a nadie. Porque esa persona que tú desprecias probablemente ha sido establecida desde antes de la fundación del mundo para que sea tu maestro de la palabra. Pum, pum, pum. Aleluya. Aló, iglesia. Dios no le va a preguntar, Dios no va a venir aquí a preguntar cuál es el más santo, ni el más rico, ni el que mejor se viste, ni el que mejor coche tiene. Dios no va a preguntar cuál es el más inteligente, iglesia. Dios llama y punto. Por lo tanto, si Dios tiene que sacarte del pecado, si Dios tiene que sacarte a ti del lodo cenagoso para bendecirte en Cristo, lo va a hacer y punto. Aleluya. Aló, iglesia. Si Dios tiene que sacarte de la ley y de la tradición religiosa para que tú seas un predicador de la gracia, lo hace y punto. No sé si alguien me está entendiendo, pero si Dios tiene que levantarte a ti de la zona cómoda para llevarte a ser un ministro en las naciones, lo va a hacer y punto.
Y te va a llevar a predicar a los sitios y a los lugares que tú ni siquiera has imaginado en tu vida. ¿Por qué? Porque lo que Dios se había propuesto, absolutamente nadie en la tierra lo puede cancelar. Nada ni nadie. ¡Wow! ¿Y Dios qué se propuso? Se propuso ser manifestado. Aleluya. Él se propuso ser manifestado. Pero para ser manifestado, tenía que crear algo. No podía ser manifestado si no creaba algo. Por eso Él crea algo especial y maravilloso a su misma imagen y semejanza, para manifestarse a sí mismo. Por eso ninguna creación es más gloriosa que los hijos de Dios. Oiga, ninguna creación es más gloriosa que los hijos de Dios creados en Cristo. Es decir, diga conmigo, recreados. Creados en Cristo. Por eso tú no te has dado cuenta de lo que tú posees. Lo que tú posees es la imagen y semejanza del Eterno. Lo que tú posees es la imagen en Cristo Jesús y semejanza del Creador del universo. Lo que tú posees, iglesia, es la imagen de Dios restaurada y reconciliada en su Hijo. Por eso, cuando Dios te mira, lo que ve es a su Hijo. Ay, pastor, qué bonito. Pues yo tengo problemas. Usted no se imagina mis problemas y mis luchas. Yo le acabo de decir que cuando Dios te ve a través de su Hijo. Te ve a través de su Hijo, iglesia. Por lo tanto, Dios no ve tu lucha. Dios ve la victoria de Cristo en tu lucha. Escúchame. Dios no ve tu problema. Dios ve la victoria de su Hijo en tu problema. Dios no ve tu tristeza. Dios ve la victoria de su Hijo en tu tristeza. Porque si Dios mirara tu problema, Dios sufriría de depresión. Claro. Si Dios estuviera concentrado en tu problema, estaría sentado por allá en el trono rascándose la cabeza diciendo: te voy a llevar camazo. ¿Qué abogado lo vamos a conseguir? ¿Para dónde vamos a coger? ¿Cómo vamos a resolver esto? Cristo, Espíritu Santo, vengan y me ayuden. No, Dios no sufre eso. Porque Dios no se concentra en tu problema. Dios no ve tu problema. Dios ve la victoria de su Hijo en tu problema. Dios no está desesperado esperando a ver qué va a pasar. Ay, ¿eso lo acuerda usted de él? Dios no funciona de esa manera. No, iglesia. Él diseñó ya la victoria de todo eso en Cristo Jesús. Por eso, iglesia, por amor a su Hijo, el que comenzó la buena obra la termina y punto. Aleluya. Escuche esto hoy, iglesia. Por amor a su Hijo, el que comenzó la buena obra la termina y punto. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso hoy tenemos que decir: gracias sean dadas a Dios que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu poder obrando en mí. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú terminas lo que has comenzado en mi vida. Por lo tanto, en el nombre de Cristo Jesús, iglesia, yo declaro esta mañana que cuando esta palabra se revele a tu espíritu, lo que tú no has avanzado en anteriores temporadas, lo vas a avanzar en esta y lograrás todo aquello que te has propuesto en el Eterno, iglesia, por el entendimiento de la palabra. Viene un tiempo de prosperidad espiritual para esta congregación y caminarás en la expresión de la gracia, en una expresión que jamás te hubieras imaginado. Las puertas se abrirán y tus enemigos callarán. Oh, y muchos te criticarán, y muchos te juzgarán, y muchos te condenarán, iglesia, pero Dios te pondrá como cabeza en las naciones, y Dios te pondrá como lumbrera, iglesia, sobre muchos. Caminarás con la certeza de que eres un hijo de Dios y no un pecador perdonado. Aleluya, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Porque el conocimiento de tu palabra, Señor, es el que nos lleva a entender que tú has puesto algo grande sobre nosotros. Que no somos, Señor, algo como el mundo lo dice. No somos cualquier cosa.
Pertenecemos a la familia del Eterno. Somos hijos del Rey. Porque hoy caminamos portando tu imagen y semejanza, recuperada en Cristo. Aquello que se había perdido por la transgresión del hombre, hoy Cristo nos lo entrega para ser testimonio del cumplimiento de la asignación de la reconciliación. Señor, yo pongo delante de ti todo el entorno de mis hermanos, sus familias, sus trabajos, sus sueños, sus compañeros de estudio, de trabajo, sus hermanos, sus amigos y sus enemigos. Y declaro que en el poder del Espíritu de Dios y la presencia real, la habitabilidad de Cristo en cada mente y en cada corazón es suficiente para que el perdón de la reconciliación sea el que gobierne y administre nuestro camino. Señor, no somos personas cualquiera dependiendo de las actitudes y pensamientos de otros, esperando que vengan y me digan, damos el paso de reconciliar, porque es la asignación que nos ha sido entregada. El ministerio de la reconciliación para cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por una palabra que no solamente me levanta en el poder de saber que lo que tú has declarado para mí se cumple por encima de todas mis circunstancias, sino que me fundamenta en la responsabilidad de llevar tu palabra y hacerla conocer a todas las personas que hoy la necesitan. Te bendigo, Rey, y declaro, Señor, que el poder del conocimiento de tu Espíritu va con nosotros siempre, a todo lugar y en todo momento, entendiendo, Señor, que somos portadores en este sistema cronológico de lo eterno. Y eso eterno eres tú. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.